que ver con la sangre de Cristo. Esa es la Pascua. El hombre que Dios lo limpia con su sangre, con la sangre de Cristo, que es rociado con ese sacrificio pascual, con el cordero inmolado, hermanos. Es un hombre que no gustará la segunda muerte. La muerte no llegará sobre él. Es decir, el hombre muere, pero en Jesucristo va a resucitar. Vamos a resucitar en Cristo. Y si Jesucristo viene antes de que muramos, nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a ser ascendido cuando Jesús venga en las nubes. Amén. Entonces, con ese motivo nosotros vamos a irnos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y dice en el nombre glorioso de Jesús. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo a los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. El día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él. Y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Hasta allí. Siéntese, hermano, siéntese. Uno de los últimos sucesos, uno de los últimos eventos que Jesús realiza antes de la aprehensión, antes de ser tomado para ser llevado, para ser juzgado por el sumo sacerdote, por Herodes y por Poncio Pilato, es esta celebración, la última cena, o más bien la cena que dice Lucas que le invitó Simón, el papá de Judas Iscariote. Lo menciona Lucas, el padre de Judas Iscariote, así lo menciona. No quise revolver los libros, solamente menciono lo que dice la escritura. Amén. Y muchos pensábamos que era en la casa de Lázaro, pero no, Lázaro es de los invitados. De hecho, hermanos, Lázaro
después de que Jesús le resucitó, era seguidor de Jesús, le seguía a Jesús. Marta y María, mujeres que amaban a Jesús, que le buscaban siempre. Por cierto, menciona también uno de los evangelistas que esta María era la que había tenido demonios. Esta mujer, hermana de Marta. Pero bueno, quiero entrar por aquí en el mensaje e irnos aprovechando el tiempo lo mayor posible. 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro. Recordemos que Betania es una aldea, es una provincia, es un lugar no muy concurrido, de no muchos habitantes. Pero vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y estaba Marta sirviendo como siempre. Amén. Marta la que reclama como siempre. Amén. Marta la afanosa, la que le gusta mucho lavar las vasijas, hacer la comida y tiene ese don de servicio. Lo malo de Marta era que mencionaba, oye, pues es que María me deja todo a mí. Y María tenía otras cosas que Marta no hacía, que era sentarse a los pies de Jesús. Amén. Llegaba Jesús y a María, haga de cuenta que se le olvidaba todo y se dedicaba a escuchar el mensaje de Jesús y se sentaba a los pies de Jesús. Y hermanos, esta María era una mujer que se deleitaba en la presencia de Jesús. Amén. Como debemos de ser todos, hermanos, deleitarnos en la presencia del Señor. Pero a esta no, María no, Marta no. Marta, ella le gustaba tener la casa muy limpia, hermana Esther. Muy limpia, hermana Mica. Pero era necesario todo. Sí, era necesario todo, pero al grado de dejar de escuchar el mensaje, pues mire, aquella mujer María dejaba todo y se iba a escuchar a Jesús. Amén. Luego dice, hicieron ahí una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con Jesús. Entonces miren, suceso tan maravilloso. Uno de los acontecimientos, dice un evangelista, que este acontecimiento se publicaría siempre. Jesús lo había dicho. ¿Cuál? Dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio. Y otro evangelista dice que abrió y la casa se llenó de ese olor. Y aquí dice Juan, y ungió los pies de Jesús y limpió sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. En otra parte, Lucas dice que estaban en la casa de Simón, el papá de Judas, que Simón se llamaba papá de Judas, que estaban en esa casa. Luego le reclamaron a Jesús, ¿por qué permites que esta mujer haga eso? ¿Que no era mejor vender ese perfume en 300 denarios, que equivaldría a 300 días de trabajo o a 300 días de sueldo de un obrero? Era un perfume, hermano, que solamente las clases acaudaladas podían comprar. Un perfume que solamente la gente rica podía costear. Pero esta mujer María
la cual obviamente tiene un agradecimiento en su corazón y no le importa estar trabajando y ahorrando. Es decir, si trabajaba María, yo no creo que se lo haya robado. Es decir, no solamente trabajaba Marta, también María trabaja, y quizás aún trabaje hasta fuera de casa, que es donde podría obtener un sueldo o algo de dinero y estar ahorrando. Junta esa cantidad de dinero y como que quizás ella pudo haber dicho: logré mi objetivo, he logrado completar ese perfume que necesito para mi maestro. De aquí lo demás ya no me importa el trabajo. Son comentarios míos, no dice la escritura, porque cuando llega Jesús, esta mujer se olvida del trabajo y se dedica a utilizar sus ahorros. El motivo por el cual ella ha estado ahorrando ha llegado. ¿Quién es ese motivo? Jesús. Jesús es ese motivo. Entonces esta mujer abre el perfume y empieza a ungir los pies del maestro. Aleluya. Empieza a ungir los pies de Jesús. Y menciona Lucas que allí le empezaron a reclamar: ¿por qué permites que haga esto? Y dice Simón: si fuera profeta, supiera que la que unge sus pies, que la que le toca es pecadora. Si fuera profeta, si verdaderamente fuera profeta, supiera que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Y Jesús, conociendo estos pensamientos, le dice a Simón: Simón, Simón, ¿quién es el hombre el que agradece más? ¿O el que ama más? ¿El que peca mucho o el que peca poco? El que peca mucho, ese agradece más. Mira, Simón, yo llegué y tú ni mis pies lavaste, ni me diste un beso, ni me recibiste como debías de haberme recibido. Pero esta mujer, apenas llegué, aleluya, y no deja de lavar mis pies con sus lágrimas. Apenas llegué y esta mujer no deja de lavar mis pies con sus cabellos y con sus lágrimas, y no ha dejado de hacerlo desde que llegué. Pero tú, desde que llegué, solamente te la has pasado criticando. Quiero decirle que la fiesta es en la casa de Simón, no es en la casa de María. Yo no sé con qué propósito, yo no sé si era una artimaña de Judas, del padre de Judas, invitar a Jesús. En las últimas o la penúltima invitación es en la casa de Simón. Allí es, en la casa de Judas, en la casa del padre de Judas. Ahí está Jesús. Y esa casa del hombre que lo ha de entregar se llenó de ese olor tan agradable, tan maravilloso. Amén. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Hermanos, Judas, yo no sé por qué causa Jesús le puso de tesorero. Yo no sé si era una forma de persuadir a Judas o de alejar a los otros discípulos de la tentación del dinero, pero algún propósito debe de haber tenido. Todos eran trabajadores, todos, pero el que tenía el puesto de tesorero era Judas. Y claro que sabía, hermanos. Yo no creo que Judas era un hombre de la clase baja. Creo yo que era de la clase media. Desde el asunto, desde el punto de vista en que hace una cena para Jesús,
y que haya mucha gente, ese hombre tiene alguna capacidad económica. Y aparte de ello, hermanos, es tesorero, tiene dinero. Y obviamente cuando dice esto debimos de haberlo vendido y darle a los pobres, él está pensando en él, no está pensando en los pobres. Y Jesús le responde: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Amén. Y esto haga de cuenta que es una defensa en contra de las falsas doctrinas en este tiempo. ¿Por qué una defensa en contra de las falsas doctrinas en este tiempo? ¿Sí ha escuchado hablar de que la maldición o que la pobreza es una maldición? Los nuevos evangelistas o los superapóstoles, esa gente, hermanos míos, que brinca sobre dinero, que predican de prosperidad, ellos señalan al pobre. De hecho, muchas personas, hermanos, que se levantan, que enfatizan, que tienen, hermanos, un alto nombramiento o un autonombramiento muy alto, no aceptan ofrendas mínimas. No, ellos no quieren mini ofrendas. Ellos reclaman ofrendas y no precisamente de monedas. No, ellos quieren efectivo. Y cuando hacen sus colectas, levantan a la gente que tenga $1,000 y los ponen en una fila, y luego otra fila de $500. Así son ellos. Y luego ya después lo de $100, $50, menos de $50 la gente no puede ofrendar. Y $50 equivale a 650 pesos mexicanos. A eso equivalen $50. No es cualquier cosa. Son más de 500 pesos. Aquí alguien puede ofrendar 500 pesos. Claro que no vamos a pedir ofrendas. Aquí ni se piden ofrendas. Es decir, ni se dice tiene que ser de tanto. Aquí la ofrenda es voluntaria y se utiliza para la cosa del Señor, para la iglesia del Señor. Este hombre seguramente hizo cuentas. Este perfume, 300 denarios, ¿cuánto dinero me puede costar a mí? Pero Jesús le dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué está diciendo? Prácticamente está señalando a que la iglesia se iba a caracterizar por una clase de gente pobre, no de gente acaudalada, no de gente, hermanos, de grandes cantidades económicas. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y si alguna vez llegase un rico, ese rico tiene que alejar su mirada de las riquezas, tiene que alejar su mirada del dinero y poner su mirada en Dios. Y va en contra, hermano, de esta corriente de que la pobreza, ¿por qué? Porque lo dijo Malaquías: malditos sois con maldición. ¿Por qué? ¿A quién se lo dijo? A aquella gente que no diezmaba, que no le llevaba la ofrenda, al alfolí. ¿Pero a quién? Al sacerdote del pueblo de Israel. Dios no maldijo a la iglesia. Dios maldijo al pueblo de Israel porque se olvidó de sostener el sacerdocio. Y cuando dice la nación toda me ha robado, ¿a quién le dijo? Al pueblo de Israel. Una de las leyes de la interpretación bíblica, hermanos, es que tenemos que considerar el tiempo, la historia, el suceso, en lo que está aconteciendo allí. Prácticamente, hermanos míos, está culminando el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios maldice al pueblo de Israel porque se olvidó del sacerdocio, y está por comenzar un tiempo de oscurantismo, un tiempo oscuro, un tiempo donde no hay palabra de Dios, un tiempo de silencio. El periodo intertestamentario, que duró aproximadamente 400 años, está por comenzar, cuando Dios maldice no a la iglesia. La iglesia no ha nacido aún. ¿Me está escuchando?
Cuando Dios le habla a Malaquías, la iglesia no ha nacido aún. Para que le quede claro a aquella gente que maldice a la iglesia, que no da grandes ofrendas. Para que le quede claro a aquella gente que maldice a los pobres, porque si no tienen suficiente economía para comer bien, ¿cómo van a dar grandes ofrendas? Jesús está diciendo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Amén. Ahora bien, no los está maldiciendo. En Santiago también dice que no ha escogido Dios a los pobres de este mundo como herederos del reino venidero. Aleluya. Amén. Dios ha escogido a los pobres de este mundo como herederos del reino venidero. Y esto que quede bien claro, hermano: cuando usted tiene necesidad, cuando usted tiene, hermano, alguna situación precaria, solamente es para que ruegue a Dios. No es porque Dios se olvida de usted, no. Es para que ruegue a Dios. Dios va a suplir su necesidad. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por eso es que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, sobraron 12 cestas. Y la coincidencia, ¿cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos discípulos? Era para que los discípulos tuvieran, para cuando tuvieran alguna necesidad, algunos de los hermanos pudieran estar allí. Amén. Pudieran abogar por ellos. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros. Versículo 8: mas a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Amén. Ahora ya no solamente por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro. Oye, ese era cierto. Dicen que una persona tenía 4 días de muerto, y llegó Jesús ahí donde estaba Lázaro, donde estaba el muerto, y lo levantó. Aleluya. Y ahora vive. Amén. No lo levantó por 5 minutos, no lo levantó por 1 hora, no. Ahora anda caminando y hace su vida normal. Aleluya. La gente, hermano, quería ver a Lázaro. No solamente ver a Jesús, también las obras que había hecho Jesús. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa en el 10. Consultaron a sí mismo a los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro. Oiga, aquí ya la turba está muy embravecida. Muy embravecida. Quiero recordarle, hermanos, es una semana antes de que Jesús es aprendido. 6 días antes de que Jesús es aprendido. Hoy domingo, el viernes Jesús es crucificado. El viernes. Aclarando. El viernes Jesús es crucificado. Y esto pasa 6 días antes. Aleluya. Dice: porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. El día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Hermanos, 33 años
Jesús estuvo sobre la tierra. 3 años duró su ministerio, o la plenitud de su ministerio, aunque desde su niñez Jesús enseñaba. Pero 3 años son los que marcan un ministerio fuerte, son los que señalan la vida de Jesús en esa tierra. Muchos milagros, muchos pobres hermanos han conocido la paz, la tranquilidad. Muchos enfermos han sido sanados. Han sucedido muchas cosas. Yo quiero recordarle a aquel paralítico de Bethesda que estamos predicando estos días pasados, domingos pasados, como este paralítico de Bethesda, él lo señaló: este fue el que me salvó, el que me sanó, este fue el que me sanó. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho: vete y no peques más. Porque Jesús le dijo: eres un pecador. Y eso no le gustó a este paralítico. Y cierto día se lo encuentra y ve a los sacerdotes, a los fariseos, y le dice: ese fue el que me sanó. Tenía muchos años, 38 años postrado, que no caminaba. Y Jesús lo acusó, y acusó a Jesús. Ahora Jesús llega ahí a Jerusalén, sale de Betania. Antes de Betania le dice a sus discípulos que vayan a cierto lugar y encontrarán un asnillo atado. Dice: desatarlo. Y si el dueño os dijere: ¿a dónde llevas ese asno? Dice: el maestro me ha enviado, después a devolverlo, después va a regresarlo. Y le llevaron el asno y montó ese asno. La última o una de las últimas veces que entra a Jerusalén, porque después sale de Jerusalén y llega al monte de las olivas, pero ya no llega, hermanos míos, como un ciudadano libre. Cuando llega nuevamente a Jerusalén, ya llega aprendido, ya llega para ser tomado preso, hermanos, y ser juzgado. Pero aquí llega y la gente lo empieza a proclamar rey. Llega sobre un asno, aquel que había nacido en un pesebre, aquel al que aquellos visitantes que le llevaron oro, incienso y mirra, aquellos que dijeron: porque el rey de los judíos ha nacido y venimos a adorarle. Aleluya. Nació en un pesebre. Ahora viene el rey y nuevamente le proclaman rey. Dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Mire, nace en un pesebre y ahora entra en un asno, en un asnillo, en un pollino, en un asno que jamás había sido montado. Jesús tendría cuidado de los pobres. ¿Qué estaba señalando Jesús? Que Él no había venido por riquezas económicas, que Él no había venido a vivir una vida caudalada, una vida ostentosa, una vida de riqueza. Eso es lo que está enseñando, que viene en la personalidad de un hombre sencillo, de un hombre humilde, de un hombre que no tiene dinero, que no tiene propiedades. Él lo ha manifestado, aunque tenía su casa en Capernaum. Él ya lo ha dicho: las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras del campo tienen sus guaridas. Pero a mí eso no me interesa. A mí no me interesan las residencias, a mí no me interesa la riqueza. Yo, donde deba de quedarme, ahí me quedo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén, aleluya. ¿Qué le dice eso, hermanos? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, primero en su nacimiento nace en un pesebre, allí expuesto, donde los animales comían alimento. Porque no había una casa, porque no había un hotel, porque no había un hospital, porque no había un lugar apto
o adaptado para que diera a luz María. Él nace allí en el establo, donde están los borregos, donde están los caballos, donde están los asnos. Y allí es proclamado rey por aquellos visitantes, aleluya. Y hoy entra y nuevamente es declarado rey, pero no viene con caballería, no viene en carruajes, viene en un asno, hermanos. Ni siquiera viene en un caballo, en un corcel, viene en un asno, viene en un pollino, en un asno que no ha sido montado. En eso viene, hermanos. No tenía buena apariencia ese asno, no. ¿Por qué haría esto Jesús? Dice que para que se cumpliera eso, la palabra. Sí, pero ¿por qué tendría que haberse dicho esa palabra? Dando a conocer, hermanos, que venía a entregarlo todo. Todo lo entregó. No vino a llevarse nada. Vino a dar salvación a los hombres. Amén.